Padre, te doy gracias porque nuevamente tenemos el gozo y la bendición de poder compartir el evangelio del reino, ese evangelio eterno, ese evangelio que desde antes de la fundación del mundo ya tú tenías para nosotros y lo fuiste dando y revelando por medio de la revelación de Cristo Jesús, porque todo el evangelio del reino gira alrededor de él en lo que concierne a nosotros aquí. Así que, Padre, te damos gracias porque podemos mirar tu palabra esta noche. Yo pido que el Espíritu Santo dé iluminación a la revelación en esta noche a cada persona que se está sintonizando en los diferentes lugares. Gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 5. Ya vimos los primeros versículos de Romanos, pero quiero nuevamente recordar y enfatizar algo que dice Romanos 5:1, el primer versículo, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Así que no olviden que cuando tú y yo nacimos separados de Dios porque heredamos la separación, la muerte espiritual causada por el primer hombre y la primera mujer, Adán y su esposa, la que después fue llamada Eva. Por causa de esa pareja, desobedecer la única orden que el gobierno, el reino de Dios les había dado, entonces al ellos desobedecer, espiritualmente fueron separados de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Y cuando tú y yo nacimos, cada uno de nosotros nacimos separados de Dios. En otras palabras, estábamos espiritualmente, no solamente separados, pero éramos parte espiritualmente de la rebelión hacia Dios por causa de la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como esa sangre que Él derramó es nuestra propiciación por nuestros pecados, entonces en esa resurrección de Jesús, tú y yo somos justificados. Y ya te enseñé en las sesiones anteriores qué significa ser justificado. Es que siendo culpables, Dios, el juez supremo de la justicia y de la corte suprema del gobierno de Dios, nos declara, por los méritos de Cristo, nos declara no culpables. Eso es ser justificado. Y aquí entonces Pablo nos escribe y nos enseña de que por esa justificación que Dios hace en nosotros, por Jesucristo, en Jesucristo, nosotros entonces ahora tenemos paz con Dios. Somos reconciliados, ya no estamos separados de Él, ya no estamos en contienda con Él, ya no estamos en rebelión con Él, ahora tenemos paz para con Dios. Importante que tú sepas, y quiero decirte y reafirmarte esta noche, que esa justificación es una vez y para siempre. Esa justificación en Cristo Jesús que Dios declara para ti es una vez y para siempre. No es que Dios te justifica cuando tú aceptas a Jesús y entonces un año después tú cometes transgresiones, das a luz pecado en tu vida y entonces nuevamente tienes que venir a nacer de nuevo para que Dios te justifique otra vez. No. Y eso es lo que la religión ha enseñado. Eso es lo que las teologías y doctrinas de los hombres ha querido enseñar e imponer sobre los hijos y las hijas de Dios. De que hay que tener de que nosotros tenemos que hacer algo para reconciliarnos con Dios.
o en otras palabras, hacer obras que Dios las llama obras muertas, para entonces ser justificados ya no por la fe en los méritos de Jesús, pero por nuestras obras. Eso no es el evangelio eterno de Dios. Eso no es el evangelio de salvación en Cristo Jesús. La justificación no es por nada que tú haces. La justificación es por todo lo que Jesús hizo por ti y por mí, como Salvador, como Redentor, como el que tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, muriendo en la cruz, derramando la sangre que trae perdón a nuestros pecados y resucitando el tercer día, siendo Él justificado en el Espíritu. Ahora en Él, en Jesucristo resucitado, tú y yo somos justificados por todo lo que Él hizo por nosotros. Y esa justificación, vuelvo a decirte, es una vez y para siempre. Ahora, ¿qué es lo que comienza inmediatamente a ser Dios en nosotros una vez que ya tenemos paz con Él, una vez que somos reconciliados a Él, una vez que somos justificados por los méritos de todo lo que Jesús como Salvador hizo por nosotros? Enseguida Dios empieza el proceso y la obra de santificación. Y eso es para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nuestro libre albedrío pueda escoger el bien y no el mal, para no transgredir y dar más luz al pecado. Entonces, una vez siendo justificados, Dios comienza la obra de santificación. Y entonces, en el versículo 6, porque ya esto lo enseñamos en otras sesiones, solamente te estoy dando un pequeño repaso, pero para poder entrar a lo que hoy vamos a mirar en Romanos capítulo 5. Entonces, en el versículo 6 de Romanos 5, empieza la palabra a decir lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos, librados de la ira de Dios por medio de Él. Por eso es que tenemos paz para con Dios, porque hemos sido ya librados de la ira de Dios por causa del pecado, de la transgresión y de la iniquidad. Seguimos leyendo, versículo 10 de Romanos 5. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Reconciliación. No olviden lo que te he dicho en otras ocasiones. Para poder que exista reconciliación, significa que antes había separación. Antes estábamos separados de Dios. Había una ira de Dios hacia el pecado, la transgresión y la iniquidad. Pero ahora en Cristo Jesús, y ya que hemos sido justificados por la fe en los méritos de Jesús, ahora somos reconciliados, unidos de nuevo. La palabra reconciliación aquí y la palabra paz son dos palabras muy interesantes. La palabra paz, ahora tenemos paz para con Dios, en el griego original
era una palabra que se usaba en el ámbito de la ortopedia, los médicos ortopédicos. Cuando un hueso se partía en tu cuerpo, en tu brazo, en la pierna, en tu mano, y entonces el hueso era unido de nuevo y se le ponía ahí una tablita para que el proceso de curación del hueso, de sanidad, entonces el calcio de la parte que se había rota con la otra parte empezaban a unirse y hagan de cuenta que el calcio y el cuerpo por sí mismo empieza como a soldar ese hueso, y el hueso con el hueso se une otra vez donde se había roto, y entonces si puedo decir, se rellena donde estaba la partida, la rotura, y entonces ese hueso queda unido de nuevo. Ese hueso queda fuerte otra vez. Y entonces tú puedes usar ya sea la mano, el brazo, las piernas, donde hubo la rotura. Y ese hueso está, a eso le llamaban tener paz. O sea, la palabra griega que se usaba allí. Eso era paz. Lo que estaba roto, separado, era unido. Otra palabra que se usa aquí, reconciliación, es la palabra en el griego catalazo. Esta palabra catalazo significa cuando dos cosas, dos personas, dos seres están no solamente separados unos del otro, pero hay ira, hay contienda, hay enojo, hay un castigo, hay una consecuencia por esa separación y ese enojo. Entonces, la palabra catalazo es aquella que se usaba en el griego cuando personas que estaban separados uno del otro por contienda, por enojo, por diferentes consecuencias, entonces se unían de nuevo, arreglaban el problema, la situación, traían solución y restauración a lo que había causado la separación, y entonces al unirse de nuevo, lo que estaba en ira antes el uno con el otro, al unirse de nuevo, a eso se le llamaba catalazo en el griego. Y esa es la palabra que usa aquí en el libro de Romanos, de lo que tú y yo estamos con Dios. Vuelvo a leer el versículo 11 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En otras palabras, todo se ha pagado, todo ha sido hecho satisfecho, y lo que antes estaba en contienda y en separación, ahora en Cristo Jesús, todo ha sido catalazo, todo ha sido resuelto y ahora hay unidad, ahora hay reconciliación. Ahora mira lo que dice el versículo 12 en adelante, porque esto es importante. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte, la separación, por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Ve? La muerte se extiende a todos. Tú no eres pecador por algo que tú hiciste. Tú eres pecador porque tú heredaste la condena del pecado que había cometido Adán y su esposa. No olviden, todo no comienza con pecado, todo comienza con la iniquidad. La palabra nos enseña que la iniquidad causa la transgresión en tu libre albedrío, en tu mente. Y cuando tú escoges ponerte en acuerdo con la iniquidad, con la maldad, esa unión de la iniquidad con la transgresión, que es tu elección en tu libre albedrío de hacer el mal, cuando esa unión sucede, dice la palabra de Dios, que eso concibe, da a luz el pecado. Igual que un hombre y una mujer se unen físicamente y el hombre concibe en la mujer
y entonces una criatura nace, da a luz un niño, una niña. Así es que nuestros hijos han nacido. Bueno, la Biblia usa ese mismo vocabulario en referencia y en el contexto de la iniquidad, la transgresión y el pecado. La religión te ha enseñado a enfocarte solamente en el pecado. Y por eso todo el mundo habla del pecado, juzga el pecado, condena el pecado y acusa al pecador. Pero el problema no es el pecado, el problema es la iniquidad. Y antes que el pecado exista, existe la transgresión. Sin transgresión no hay pecado. ¿Dónde sucede la transgresión? En tu mente, en tu voluntad, en tu libre albedrío, donde tú escoges y eliges ponerte de acuerdo con la propensidad de hacer el mal, de la maldad, de la iniquidad. Entonces, volviendo a lo que dice aquí este versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando yo nací, yo no había escogido nada, pero yo nací separado de Dios. Yo nací con una naturaleza humana llena de iniquidad, con la propensidad de hacer el mal. Así yo nací. A mí mis padres no me enseñaron a pecar. Yo, por mi naturaleza humana que nací, naturaleza pecaminosa, naturaleza de la iniquidad en mi carne, esa naturaleza en muchas ocasiones en mi vida ha hecho que yo tome la decisión con mi libre albedrío de transgredir, y al transgredir doy luz al pecado. Entonces, vuelvo a decirte, todos murieron, todos nacimos separados de Dios porque todos heredamos la muerte de Adán y la mujer. Pero sigamos leyendo, que esto se pone mejor. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. En otras palabras, antes de Dios darle la ley a Moisés en el monte Sinaí, ya hombres y mujeres habían concebido y dado luz a pecado. La desobediencia existía. La rebelión existía, la iniquidad existía, y no era la ley que causaba el pecado, era la propensidad en la iniquidad del ser humano de hacer el mal que lo hacía transgredir y dar luz al pecado. ¿Entendieron? Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Versículo 14. Sin embargo, la muerte, la separación, reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15 y 16. Sigamos en Romanos 5. Pero no sucede con la dádiva. La dádiva es el regalo, el don. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, en otras palabras, si por la transgresión de Adán y la esposa todos heredamos la separación, todos nacemos en rebeldía y en enojo con Dios, y todos nacemos provocando la ira de Dios, necesitando reconciliación. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Hay una palabra aquí que yo quiero que entendamos en este versículo 15. Vuelvo a leer el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva. La dádiva es el regalo, ese regalo inmerecido que Dios en su amor te ha dado a ti y a mí, que es la persona de Jesucristo. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión, que fue la que Dios concibió y dio luz al pecado, de uno murieron los muchos,
mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Esta palabra don aquí en Romanos 5:12, yo quiero que tú la entiendas. En el Nuevo Testamento se habla de el don muchas veces. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 se habla de los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales se habla del don de lengua, se habla del don de sanidad, se habla del don de administración, del don de hospitalidad, del don de misericordia, del don de discernimiento. Todos estos son dones del Espíritu Santo. La palabra griega en 1 Corintios 12, donde se describe ese don del Espíritu Santo, es la palabra carisma. Estos son dones de carisma, dones para servirnos unos a los otros. Y cuando tú entiendes 1 Corintios 12, nos dice allí que el Espíritu Santo, cuando Él quiere, el momento que Él desea, Él escoge una vasija y le da ese don cariz. Así es, cariz, para servir a otros, para ministrarnos los unos a los otros. En Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 9, 10 y 11, allí nos habla de los dones de ascensión. Y entonces nos habla allí de que Jesús, no el Espíritu Santo, sino Jesús dio dones a los hombres. Y entonces dice el versículo 11, algunos apóstoles, otros profetas, otros maestros, evangelistas y pastores. Esta palabra dones de Efesios 4, donde Jesús da los dones, en el griego original es la palabra doma. En otras palabras, dones de ministerio, dones con autoridad de gobierno para ministrar y representar el gobierno de Dios en la eclesía. Entonces, en 1 Corintios 12, la palabra don es cariz, que son los dones de carisma para el ministerio de uno al otro, servicio uno al otro. En Efesios 4 son los dones doma, D-O-M-A, que son los dones ministeriales. Pero aquí en Romanos 5 y en muchos otros lugares, por ejemplo, en Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer que está en un pozo sacando agua para llevarle agua a ciertas personas que ella servía. Y entonces Jesús viene donde ella y le pide agua para beber. Y esta mujer enseguida le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, le estás pidiendo a mí, una mujer samaritana, que te dé de beber? Y en ese contexto Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua y si tú conocieses el don de Dios, ahí está la palabra don otra vez, la misma que está en Romanos 5. Y quiero decirte que la palabra don en Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, la palabra don que está hablando aquí en Romanos 5, en este contexto, no es la palabra cariz y no es la palabra doma. No tiene nada que ver con ministerio ni con el servicio del uno al otro. Aquí la palabra en el idioma original es la palabra dorea. Dorea. Esta palabra dorea siempre en el griego se usa en contexto con algo que se da, ya sea en una persona o algo que una autoridad divina da por medio de esa persona a otros. En otras palabras, déjame aclarártelo, ponértelo más claro. Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él confiara y creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo también la Biblia lo llama como el don de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Yo soy el don de Dios. Esa palabra es dorea. En otros lugares habla de cuando Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo. Ahí la palabra es dorea. Y aquí en Romanos capítulo 5, donde estamos leyendo, en el versículo 15 dice, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí la palabra también es dorea.
En otras palabras, no es algo ministerial, no es algo de dones proféticos, ni dones de enseñanza, ni dones de misericordia para ministrar. Es una dádiva, es un regalo que Dios da en una persona para ti y para mí. Es para que entiendas esta palabra don, porque como los traductores tradujeron la misma palabra en todos los diferentes sitios donde se encontraba la palabra don, cuando tú y yo leemos la Biblia, entonces leemos don en Romanos 5, leemos don en 1 Corintios 12 y leemos don en Efesios 4 y creemos que es la misma palabra para los tres lugares y la connotación es totalmente diferente, o el propósito, el significado es totalmente diferente. Y te estoy diciendo que donde quiera que Dios y la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, en el griego, está hablándonos de esa dádiva, ese regalo que Dios dio a nosotros en la persona de Jesucristo. Ese es Dorea, ese es el don de Dios. Entonces, volviendo ahora a leer el versículo 15, teniendo este entendimiento, pero no sucede con la dádiva, el regalo, como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don, o sea, la persona, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede, dice el versículo 16, con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿Ve? La transgresión de uno trajo condenación para todos. Y todos nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente, necesitados a ser justificados, necesitados a ser reconciliados y necesitados de ese don que es la persona de Jesucristo para nosotros. Entonces, una transgresión causó condenación, causó un juicio que separó al ser humano y todos los que nacieron después de Adán y la mujer separados de Dios. Pero ahora dice aquí el versículo 16 que la justificación tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones. ¿Sabe quiénes son o cuántas son esas muchas transgresiones? Todas las transgresiones tuyas, las mías, la de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu suegra, tu abuelo, tu abuela y todos los antecedentes y descendentes y cada ser humano en la faz de la tierra. Esos son los muchos. Entonces, por causa de los muchos, porque de tal manera amó Dios a qué, no a uno, sino al mundo. Aunque yo siempre he dicho y lo sigo diciendo, que si en el mundo hubiera sido una sola persona, Dios hubiera enviado a su Hijo para que esa persona tuviese la oportunidad de ser justificada y reconciliada al Padre. Pero entonces aquí Pablo nos está explicando no solamente lo completo que estamos en Cristo, no solamente la obra total, la plenitud, la llenura de lo que Dios en su gracia y en su misericordia ha hecho por nosotros. Pero aquí él dice, la transgresión trajo una condenación. Por una transgresión hubo condenación a todos, pero por muchas transgresiones la corte y el juez supremo Dios en su gracia y en su amor trajo justificación, reconciliación para muchas transgresiones, para muchos transgresores. Entonces mira lo que dice el versículo 17 y 18. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y dicho sea de paso, aquí la palabra don de la justicia no es dorea. Aquí la palabra es cariz, porque ahora la justicia viene a ser un ministerio, viene a ser una obra en ti y en mí. Aquí no está hablando de la persona que nos es dada, el regalo que nos es dado, la dádiva. Aquí está hablando ahora de la justicia que recibimos. Y esa justicia de Dios trae una obra justificadora, una obra redentora, una obra de reconciliación, una obra de resurrección. Estábamos muertos, separados, pero ahora en Cristo, por la justicia de Dios, el don de la justicia, el cariz, la obra de la justicia, es reconciliarnos de nuevo a Dios. Y entonces el versículo 18, que muchos de ustedes lo conocen, pero aquí hay que leerlo en este contexto que estamos estudiando. Así pues, oh, me encanta esto. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres y mujeres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos, o sea, todos nosotros, los que por fe creemos en Jesús, serán constituidos, ¿qué? Justos. Serán constituidos justos. Esta serie se titula Completos en Cristo. Y la razón que yo sentí del Espíritu Santo traerte esta serie es porque los sistemas religiosos y las teologías y doctrinas religiosas han sido, se les ha regado un virus de engaño, un virus, un cáncer que mata espiritualmente a los hijos y las hijas de Dios, porque les roba la seguridad de lo completo que estamos en Cristo. Y las religiones, en sus teologías y doctrinas, han querido enseñar y están enseñando de que sí, tú recibes perdón de tus pecados por la sangre de Jesús. Sí, tú eres justificado por la fe. Pero si tú haces algo mal, si tú no asistes a la iglesia, si tú no haces ciertas de las cosas que la iglesia te dice que haga, si tú no sigues las normas, si tú no crees en la doctrina de la teología, si tú no guardas un día, si tú no comes dejas de comer ciertas comidas, si no te vistes de una forma, si no haces algo, cada religión tiene su legalismo. Entonces, tú necesitas hacer cosas para poder reconciliarte con Dios y para poder vivir esa vida santa y estar en paz con Dios. Eso es lo que la religión ha enseñado. Y esa es la lucha que muchos seres cristianos han tenido, y tristemente muchos han perdido esa lucha. Esa guerra espiritual muchos la han perdido a tal punto que ha habido suicidio espiritual. Ha existido un homicidio espiritual por los sistemas religiosos a los hijos y las hijas de Dios por encarcelarlos en unas doctrinas y unas enseñanzas que no son del evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino te dice que tú estás completo en Cristo en el momento que tú aceptas y confías y crees en el Hijo de Dios que fue enviado por Dios por amor a ti, para que tú en él fueses justificado una vez y para siempre, perdonado con una sangre que se derramó una vez y para siempre. El Señor Jesús no tiene que volver a morir en la cruz por más transgresiones y pecados y iniquidad.
El velo ya fue roto. Ahora puedes entrar al trono de la gracia con toda confianza y denuedo. Te estás en la presencia del Padre. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Tu espíritu ha sido salvo para siempre y por la eternidad. No por nada que tú has hecho, ni haces, ni harás, sino por todo lo que Dios hizo en Jesucristo por ti y por mí. Estamos completos en Cristo. Vuelvo a leer el versículo. Versículo 18 y 19 de Romanos 5. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Estamos completos en Cristo por la gracia de Dios. ¿La qué? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la manifestación de la misericordia eterna de Dios que se desata a nosotros por el amor incondicional del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, en su amor incondicional, en su misericordia y en darnos a nosotros, perdí la palabra que estoy buscando en español, en él desatar en nosotros su gracia. En esa gracia hay un poder espiritual, hay un poder judicial. En esa gracia de Dios está el martillo del juez supremo. Eso que usan los jueces en la corte cuando bajan cuando hay una condena o cuando están o van a empezar un juicio, terminan el juicio. Eso que ellos bajan en la corte suprema espiritual, el Dios eterno, el juez eterno, bajó ese martillo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando resucitó, cuando se rasgó el velo, cuando entró al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. En ese instante fue declarado por la justicia del gobierno de Dios que todo aquel que cree, que confía y que por fe recibe a Jesús como su Salvador personal, estará desde ese momento completo, a plenitud y a toda llenura en Cristo Jesús. No tienes que añadirle nada más, no tienes que hacer nada más, no tienes que cumplir nada más, porque ya Cristo lo cumplió y lo hizo todo por ti. Hemos sido reconciliados, estábamos separados, reconciliados, para siempre reconciliados. Ahora, esa es la gracia de Dios. Hoy en día hay mucha persecución a la gracia de Dios. Los religiosos, cuando oyen a alguien hablar de la gracia como yo te estoy hablando, enseguida dicen, pero es que esa gracia lo que le está dando es licencia, carné, lo que le está dando es un impulso a que el hombre camine en pecado, haga lo que le da la gana. No, mi familia, al contrario. Pablo dijo, cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo llegó a la iluminación y la convicción. Ahora en mis debilidades soy hecho fuerte. Porque la gracia no trae libertinaje. La gracia trae un poder judicial, trae un poder de parte del gobierno de Dios que viene para hacerte fuerte y no débil. ¿Fuerte para qué? Para que en el proceso de santificación, no olvidemos la santificación, no la santidad religiosa esa que enseñan hoy en día los religiosos. Yo estoy hablando de la santificación en Cristo Jesús.
para que en el proceso de la santificación el poder de la gracia se desata en nosotros y entonces tú y yo podemos ir de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, de victoria en victoria, y cada día estamos siendo hechos más fuertes, cada día estamos madurando, cada día estamos creciendo espiritualmente para poder agradar a Dios. Sin gracia es imposible agradar a Dios. Fe va muy vinculada con la gracia de Dios. Cuando yo tengo fe, yo estoy teniendo fe en bástate mi gracia, lo que Dios le dijo a Pablo. Es mi oración que nuevamente, al estudiar Romanos 5, hemos podido ver claramente lo completo que estamos en Cristo. ¿Y por qué te enseño yo esto? Para que vivas en esa seguridad, para que tú camines cada día en tu identidad espiritual, para que tengas tu cabeza en alto, para que no camines con condenación, con culpabilidad, para que no camines pensando que no eres merecedor de todas las bendiciones y riquezas espirituales que ya te fueron dadas en Cristo Jesús. Ya todas te fueron dadas, son tuyas. La razón que muchos no están viviendo en la plenitud de las bendiciones y las riquezas espirituales. Tú eres un bendecido y una bendecida. ¿Por qué no andas como un bendecido y una bendecida? Porque en tu mente, en tus pensamientos, han habido influencias religiosas que te han atado a una esclavitud de justificación propia, de santidad propia, de yo mismo taparme con hojas de higuera, limpiarme a ver, y dice la palabra que cuando tú te limpias con tus propias obras es como coger un paño sucio y tratar de limpiarse con un paño sucio. Es imposible. Es mi oración que tú puedas vivir el gozo de lo que es estar completos en Cristo. Seguiremos mañana. Les prometo que mañana estoy aquí a las 7 de la noche y vamos a continuar con esta serie Completos en Cristo. Vamos a profundizarnos un poco. Vamos a empezar a mirar una palabra de la cual se habla mucho, pero que ha habido mucho mal entendimiento de esa palabra. Y es la palabra arrepentimiento. Prepárate. Algunos van a tener que buscar cinturones y amarrarse, porque vamos a profundizar. Una vez que entendemos la justicia de Dios, una vez que entendemos que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús, que estamos completos en Cristo, es entonces cuando podemos empezar a entender qué es el arrepentimiento de acuerdo al evangelio eterno del reino de Dios. Nos vemos mañana. Hasta entonces, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nutra, riegue con agua esta semilla y que dé fruto en las vidas de cada uno de mi familia, mis hermanos y hermanas que nos escuchan en esta tarde o en un futuro que vean este video. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amén.